Hola, qué lindo que estés acá. Somos 5 mujeres, 5 frecuencias que sintonizamos. Este es un espacio que no tiene recetas, fórmulas ni apuro. Es simplemente una charla. Hoy arrancamos por acá, conociéndonos un poquito más y dejando que la conversación nos muestre todo lo que nos tenga que mostrar. Así que si querés, te invitamos a quedarte y escucharla. Hola. Buen día. Buen día a todas. ¿Qué tal? ¿Qué temazo que tenemos hoy? Como todos los temas que venimos trayendo, es uno más revelador que otros. Sí. Por lo menos para nosotras viene siendo así, ¿no? Sí. Eso es lo bueno, que vamos haciendo nuestros procesos con cada... Parece una sesión. Sí. Es re terapéutico. Hacemos toda terapia entre todos y los que escuchan espero que también. Así que suscríbanse, dejen mensajito. Así vamos creciendo en la comunidad. En YouTube. La terapia de pasillo que decíamos cuando pensábamos eso. No sé si se acuerdan. Sí, porque cada vez que nos juntábamos terminábamos haciendo terapia de pasillo. Terminábamos haciendo terapia. Bueno, chicas, me gustaría que hoy abramos esta conversación tan profunda y que cada una cuente desde su visión cómo ve esto de despedirse, ¿no? De lo que decía un poco en esta introducción, de muchas veces de lo que fuimos, de personas, de cosas, de incluso de identidad. Así que bueno, me gustaría que abramos esta conversación y que iniciemos. Reflexionando sobre el tema, digo, ¿cómo me relaciono con la pérdida en general? ¿Sí? Ha sido uno de los procesos más en los que más foco he puesto, pérdida de todo tipo, ¿no? De personas, a través de entrenar el desapego me ha servido un montón, soltar el control, entender que las personas se atraen, se eligen, a poner esta mirada mía de elegir, de empezar a elegir, que antes por ahí me quedaban lugares donde me elegían, en general hablo, ¿no? Y ahora empezar a elegir yo, por un lado, y permitir, porque a veces con esta energía de control creemos que nos están eligiendo y no es tan así, ¿no? Incluida la desencarnación como parte de la pérdida. Ha sido uno de los focos más grandes. De hecho, yo conté una vez que mi impulso para soltar todo lo que solté fue la pérdida de mi madre, y a partir de ahí ya nunca más vi la pérdida de la misma manera. Y bueno, y tener información espiritual nos da muchas herramientas para atravesar los diferentes procesos de pérdida. Así que se va a poner interesante. Yo siento que en estos procesos de pérdida, ¿no? De dejar ir, de soltar, siempre va implícito también el dolor, porque cuando uno deja partir, esta pérdida genera un dolor y hay que estar dispuesto a poner el cuerpo a atravesar ese dolor, porque a veces no queremos. A veces las pérdidas se hacen, el proceso del duelo se hace más lento cuando no queremos entrar en ese lugar de sentir. La resistencia a todo, que es, creo, el conflicto más grande que tenemos, creo. Que aparte el duelo tiene como varias etapas, ¿no? Tiene una etapa de negación, tiene una etapa en la que te enojas, después es como que vas pasando por distintos procesos, y yo que soy una persona que me cuesta hacer los duelos, porque es como que enseguida pasa otra cosa, y tuve que aprender a hacerlos, porque si no después es como si taparas un pozo, un volcán con tierra y después no sabes cuándo va a explotar, ¿no? Y que creo que mi gran aprendizaje fue ese, el aprender a hacer los duelos en el minuto a minuto, pero a la vez, ¿qué me digo? O sea, porque hoy venía pensando cuando veníamos por acá, creo que lo más complicado es el relato que nos hacemos cuando perdemos a alguien por todas las expectativas que pusimos. De cualquiera tiene mucho más que ver, porque el amor sigue estando, el cariño sigue estando, pero ¿qué nos decimos internamente para estar en ese lugar de tanto dolor? Creo que es ahí donde ¿y se qué puede. nos decimos y qué estamos sintiendo? Porque por ahí, desde la mente, yo creo que voy a sentir algo porque, no sé, sumé tiempo.
y después cuando llega el momento de atravesar el duelo, no siento lo mismo que pensé que iba a sentir, ¿sí? Ese desprendimiento o ese tipo de cuestión. O sea que a veces el duelo lo vas haciendo durante determinadas situaciones. O sea, a veces se da de golpe y ahí es como que te desordena. ¿Por qué digo esto? Porque yo me acuerdo, mi mamá siempre estaba enferma. Tomo a mi mamá como el duelo más grande que he tenido que hacer. Creo que es el único, chicas, porque si me dicen, ¿quién ha fallecido? Yo no tenía registro de trascendencia en mi familia. Quizás era de volada, pero no tenía. ¿Por qué digo esto? Porque yo me preparé desde niña para perder a mi mamá, porque siempre estaba enferma. Claro. La niña se contaba, ay, ahora se va, muy enferma. Y creí que tenía todas las herramientas, que estaba lista, por eso digo lo que uno cree y después lo que en realidad pasa. Y cuando pasó, yo tenía 40 y pico de años, fue una desconexión energética en mi sentir que nada que ver con lo que uno cree que va a sentir ante tremenda pérdida. Claro, creo que cada uno transita los duelos como le sale, ¿no? Como va aprendiendo también a lo largo de la vida a transitarlos de otra manera. Fíjate que recién dijiste lo de las etapas del duelo y la última etapa antes de la aceptación es la tristeza. Es la tristeza. Porque primero lo negamos, después estamos enojados, después negociamos y recién al último entramos a la tristeza, que es la emoción real de la pérdida, que es el miedo a la pérdida, el miedo a perder a alguien, y entramos en esa tristeza profunda y cuando conectamos en ese lugar, recién ahí podemos dejar ir. Recién ahí cuando sale la tristeza se puede dar como por decir, bueno, es el último paso del duelo. Por supuesto que no nos podemos quedar ahí tanto tiempo, sino ya se vuelve una depresión. Claro. Justo que lo que decía Gabo Bosco, el otro día escuché en una charla donde hablaban de esto, ¿no? Del dolor y el sufrimiento. Y explicaban, ¿no? Que básicamente el dolor, todos pasamos por el dolor ante una pérdida. El dolor es inevitable. Lo que es evitable es el sufrimiento. Vos decidís si te quedás en el sufrimiento o te quedás en el dolor, digamos. Porque el dolor va a estar siempre, quizás te va a acompañar durante toda tu vida de diferentes formas. Pero el sufrimiento, vos sos quien elegís si lo retenés o no. Me pareció muy interesante. Yo lo que quería agregar de esto de las etapas del duelo, vos hablabas del enojo, me pasó un poco como a vos, Lau, el tema de que no tenía registros de quién se había trascendido en mi vida, así muy cercana a una persona muy amada como puede ser tu mamá, tu papá, un hermano. Y fue muy loco porque yo durante mi mamá trascendió como dijo que iba a trascender, porque ella siempre nos decía cómo ella iba a morir, nos decía, yo voy a trascender en mi cama calentita, no voy a molestar a nadie y me voy a ir. Y fue así, literalmente, como se fue. Y me acuerdo que yo ese año, o sea, mi mamá no venía de ningún proceso de enfermedad ni nada. Y ese año fue muy loco porque yo, empecé a estudiar la cábala y empecé como a prepararme y siempre la ponía a ella como ejemplo de qué pasaría en ese proceso de duelar cuando mi mamá no esté. Y fue muy loco porque cuando yo me entero, que me cuentan, porque en realidad yo me enteré horas antes en mi cuerpo, a través de una canción, lo sentí, me largué a llorar y yo dije, ¿qué pasa acá? Dije, bueno, si tengo que llorar, lloro, pero no entendía mentalmente por qué esta angustia. Después me enteré más tarde que ella ya se había ido y fue muy loco porque yo había estudiado como estos procesos de desencarnación y cómo uno tendría que acompañar desde esta visión desde la cábala, ¿no? Entonces yo lloraba y le decía, ma, vos seguí tu camino porque yo sé que, o sea, yo todo lo que tengo que aprender, lo que aprendí de vos ya está.
ya lo aprendí. No es que te necesito, no te quiero retener en tu camino, seguí tu viaje, pero obviamente yo voy a extrañarte físicamente. Tus abrazos, o cuando hacía algo, era la primera que era mi fan, y me decías las cosas y todas las cosas lindas que me decía. Eso voy a extrañar. Y obviamente que pasé este proceso de duelo, de llanto, de tristeza, de angustia, de un montón de cosas que uno pasa cuando perdés a alguien tan importante en tu vida, pero no sentí enojo, porque siento como que en algún plano me estuvo preparando, porque yo estaba muy en este tema y no había nadie en el proceso, digamos, en el entorno cercano que esté o enfermo o que haya pasado algo, porque he tenido otros duelos que sí transité por este enojo de otras cuestiones de vida, pero no en esta trascendencia. Es como que de alguna forma en otro plano me estaba preparando para esto. Bueno, vos estabas muy preparada. Sí, pero también eso significó, no sé si no se escucha más. No sé si se escucha. Pero sí de mucha tristeza, angustia, sentir que se te rompe el corazón por esa persona que no vas a abrazar, no vas a estar. Pero bueno, en este caso de esta trascendencia, porque lo tomé así, como que es un tránsito a otra vida diferente, sí. Es un paso, pero fue como que tuve esta preparación anterior. Sí. A mí me pasó de que me empezó a hacer, después de un tiempo, ¿no? Pero más fácil el relato de que me... ¿Qué está pasando? Estamos teniendo una práctica. No se escuchaba. No nos escuchamos. No nos escuchamos. Chicas, estamos hablando de otros planos y empiezan a pasar. Sí, claro. Sí, esta era la pregunta. Yo las escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan? ¿A vos? Sí. Ahí sí. Está. No, que te decía yo dije en la historia que hice recién del llevamos el tecito, empezamos a brujear, acá pasan cosas. Empezamos a hablar de otras dimensiones. De otras dimensiones, sí. Es así. Hay mucha energía acá. Bueno, y tiene que ver con esto. Cuando yo empecé, en lugar de tomarlo desde el drama, a decir, bueno, a ver, tírame señales. Por ejemplo, a mí me pasaba esto, que yo hablaba mucho con mi papá. Mi papá siempre fue mi gran cómplice, entonces cuando ya no estaba en este plano, era como yo si lo tuviera siempre acá. Entonces, mándame una, decime por dónde. Y le decía, bueno, mándame señales. Un día me pasó, entre varias, me pasó que entro a una parte de mi casa donde no hay ventanas, no hay nada, y me siento y aparece una pluma volando blanca y cae así adelante mío. Wow. ¿Viste cuando vos decís, ¿y esto? Yo venía con un tema y ya decía, bueno, mándame una señal que estás conmigo, que me estás acompañando. Y empezaron a pasar esas cosas y entonces, o por ejemplo, decirle, chepa, estaba, qué sé yo, con un tema económico, tírame una. Y a lo mejor estaba llegando a mi casa y me encontraba con alguien y me decía, che, te debo tal cosa. ¿Viste cuando decís, maestro? Entonces empecé a tomármelo desde otro lado y empezó, por eso digo, el relato que nos hacemos de si estamos solamente en el egoísmo de la tristeza, de la pérdida, del abrazo, o si lo podemos hablar como que están, o sea, a partir de que ya no están más físicamente en este plano, lo podemos tener todo el tiempo con nosotros. A mí me sirvió tener ese relato. Es que sí, están. Eso creo que es algo que tenemos que aprender los seres humanos. A veces necesitamos la prueba, a veces los que nos comunicamos todo el tiempo o cuando llega un consultante, por eso yo la veo tan diferente hoy a la trascendencia, porque no entendemos la omnipresencia. Al no entender la omnipresencia, no nos da la mente para comprender cómo se quedan en nosotros, ¿no? Y se quedan en nuestro inconsciente también y en nuestro ADN. No estamos separados de nuestros muertos. Eso es lo que más cuesta que la gente comprenda. Si no, no podríamos darles información que no sabemos que es de sus desencarnados a la hora de compartirles algo que ustedes irradian, si no tenemos una comunicación con nuestro. Claro, pero somos nosotros mismos llevando a nuestros trascendidos. Sí, yo estoy de acuerdo en esto de que todo está conectado, pero para quien no cree, por ejemplo, se me vino esto cuando te escuchaba de que nosotros estamos creando realidad todo el tiempo. Entonces, si esa imagen, esa persona,
en eso donde vos estás poniendo tu fe, tu confianza, lo que fuera, y realmente crees en eso y confías en eso, te va a devolver, porque estamos creando realidad desde ese lugar, más allá de que si están o no están. Para los que creen que están, en buena hora, y para quienes no creen, pueden decir, bueno, necesito una señal, ¿no? Dame un apoyo. Y aparecen, porque estamos creando nosotros también esa realidad, y el espejo nos devuelve. La realidad nos devuelve esa información. Hoy pensaba, cuando estábamos hablando todo este tema de hablar de los duelos, pensaba un poco, bueno, más como profe de biología, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a definir un poco qué somos. Entonces decía, bueno, no somos solamente un cuerpo físico. Entonces, si somos un alma encarnada en un cuerpo físico y la energía no se pierde y se transforma, el cuerpo físico es real porque lo vemos en algún lugar, en un ritual humano donde lo vamos a despedir, ese avatar, ese cuerpo físico, pero hay una parte nuestra que trasciende y nosotros miramos para arriba, para el costado, donde está en otra frecuencia, en otra dimensión, en la cual si nosotros ponemos foco para poder tener contacto, creo que hacemos esta conexión. En el caso cuando mi mamá trascendió, por ejemplo, yo sabía, porque desde la cábala también, o sea, una de las cosas que se dicen es, dejen a sus seres que hagan sus procesos, y si ellos vienen a contarte, van a venir. Quédate tranquila que van a venir. Entonces yo hacía preguntas y siempre como que invitaba a la energía de quién había sido mi madre acá en la tierra a que me cuente un poco de este proceso. Y me ha pasado que en los momentos que ha tenido que acercarse a mí para contarme de procesos, lo ha hecho. Claro. Y yo hace muy poquito también tuve una conexión a través de un sueño, y desde la cábala se dice, no es que soñaste, te conectaste en otro plano, en otra dimensión con esa esencia que obviamente se puede presentar con este disfraz, esta figura de lo que fue acá en la tierra, ¿no? Que es la figura que nosotros tenemos de cuando nos despedimos de ese ser querido. Pero bueno, creo que también una cosa es despedirse quizás de un padre, una madre, distinto será un proceso de un hijo, ¿no? O de la idea, porque esto un poco de lo que hablábamos ayer también, de lo que la idea de los proyectos, de lo que podría haber sido un hijo o una hija en la tierra. Entonces creo que son como distintos, o de una relación, o de una amistad, o de irte de un lugar, que en algún momento hemos hablado esto de un proyecto que se cayó. Totalmente. O sea, porque son todos duelos. Son todos distintos como procesos, no siempre son dinámicos, o que tenés que pasar sí o sí por todos esos pasos, ¿no? Sí. ¿Sabes que me encanta esta palabra de despedida? Me parece como muy amorosa, porque estaba pensando en esto que vos decías recién. A mí me pasó cuando se murió una de mis abuelas con la que yo tenía una conexión muy fuerte, un cariño muy especial. Cuando ella se fue, estaba en Córdoba, yo estaba acá en Villa María, y yo no quise ir porque iba a ser como muy doloroso para mí, y bueno, mi hijo era chico. Yo ahora me doy cuenta que puse un montón de excusas para no ir, porque tenía que verla y enfrentar a mis tíos, y para mí era muy doloroso. Y esa noche yo soñé con ella y la vi entrar a mi dormitorio, pero la vi con una claridad, chicas, que no les puedo explicar. Yo no tengo sueños tan claros, tengo muchas sensaciones, tengo muchas certezas, pero no tengo tanta claridad en la visualización. Y la vi entrar a mi dormitorio con una claridad, y yo me quedé sentada mirándola. Y al otro día cuando me desperté dije, vino ella a despedirse de mí. Entonces me parece como muy amorosa esta idea de la despedida, que es el dejar ir a la otra persona, porque también es su decisión, fue su vida, es su destino, es su camino, es lo que a ella le tocó hacer. Y cuando nosotros hacemos la despedida y la aceptamos y la tomamos como tal, es aceptar también la vida de la otra persona tal como fue. Me parece como honrarla. Muy amoroso esto de despedir a alguien sin el querer retener, ¿no? El realmente despedir y dejar ir sin querer retener, de que no se vaya, porque
hay mucha amorosidad en el respeto de la decisión de vida de la otra persona. Lo que pasa es que también tiene que ver con una cultura en la que estamos, que parece que, o sea, acá si no lloras, sos frío, Sí. si no, o sea, tenés que ser, o sea, el resto, la mirada, y bueno, eso lo tenemos incorporado. Bueno, como y hay el que deber ser. desprenderse de la mirada del otro. Claro, o sea, tenemos como muy- estamos haciendo acá, porque Claro. acá estamos contando, digamos, experiencias personales y desprendiéndonos de lo que a alguien le puede resonar, a alguien no, porque va a depender de si es muy mental, su experiencia y el camino también, porque Claro. a todos nos ha pasado en algún momento de que... Y quiero hacer una pregunta porque ustedes saben más de esto y yo de esto no tengo mucha idea, pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Puede ser de que estas personas entren en sueños de otros? Porque, ¿qué me pasó? Hace unos años yo tenía que vender una casa y a una chica que era conocida mía, pero ella no, o sea, sabía mi historia, pero no había conocido a mis padres. Y estábamos en las tratativas y yo decía, estaré haciendo bien, estaría haciendo mal. Y ella me cuenta, me llama a la mañana y me dice, soñé que había 2 personas que me estaban mostrando tu casa. Y me las empieza a describir. Era un hombre, me lo empieza a describir, pero era una cosa que yo decía, no te puedo creer. Y que estaban re contentos mostrándome la casa. ¿Viste cuando vos decís, Wow. ¿Y cómo era? Y me decía, pero me decía Sí. características de cómo era mi papá. Entonces, y yo empecé, lo cuento y me vuelve a poner la piel de pollo. Pero, y dije, claro, y yo esa noche me acuesto diciendo, dame una señal. O sea, y al otro día dije, bueno, ¿qué más? O sea, porque realmente no sabía mucho. Porque te Digo, ayudan ¿puede de otro ser esto? plano. En otro plano es otra frecuencia, ¿no? tal cual. A mí me pasó cuando empiezo a entrenar las sanaciones de linaje. Tengo una amiga que es muy buena manejando energía, entonces ella me prestaba su ser, digamos, para hacer las sanaciones de linaje. Pues yo decía también, a ver si rompo algo, a ver si hago algo. Entonces empezamos a entrenar, no me acuerdo si linaje masculino. Y la termino y bueno, ella se va a su casa y digo, decime si soñás algo o qué pasa. Fue re loco esto, por eso lo comparto. Me dice, ay, vino un señor a mis sueños, me cuenta, ¿viste? Yo después iba monitoreando cómo seguía. Porque la verdad que el linaje es una energía densa, porque vamos al inframundo desde el chamanismo. Entonces conectamos con nuestros ancestros realmente, entonces algunos interactúan. Y me contó que había soñado con un señor, dice, que me habló, onda, está ok, ¿sí? Más o menos para que se entienda. ¿Y cómo era el señor? Y yo tengo en mi Instagram, la primer foto destacada que tengo es mi abuelo Abraham Benetti, que es el primero que llega, y se la muestro. Y era el hombre del sueño. Estoy como diciendo, sí, lo estás haciendo bien, no va a romper nada. Y le da un mensaje para mí. Yo creo que los sueños, después, bueno, me fui desarrollando mucho más, yo creo que los sueños son el gran canal que tienen nuestros ancestros. Otras deidades pueden llegar de otra manera, pero los ancestros o los desencarnados, a través de los sueños hablan claro. Debe ser, porque yo no soy de recordar los sueños, también soy de como muy... Pero no es me un acuerdo. ejercicio. No me ¿eh? acuerdo, claro. Ahí Como está. que a no ser que me despierte a la mitad de la noche justo y a veces lo escribo, pero si no, es raro, mañana como que no me acuerdo. Entonces habrán dicho mis ancestros, no, esta es muy dura. No, vamos con otra. Claro, no, porque quizás vos ibas a pensar que era tu imaginación, Claro. porque a veces, digamos, nos boicoteamos con estas Claro, cosas. porque a veces sí te despertás con Sí. una sensación, pero normalmente la gente se acuerda más de los sueños, Claro. por lo menos en comparación que yo. Te he dicho, vamos por otro lado. Lo otro que pasa Sí. cuando estamos durmiendo es que de repente quizás nos despertamos y sentimos una presencia de un desencarnado de nuestro linaje. Eso también es muy común y es real, ¿sí? Hay que chequear siempre Sí. que realmente sea, porque bueno, las entidades tienen estas habilidades de disfrazarse. Es hermoso esto que decís porque, bueno, como yo me entreno ya hace un tiempo en mis sueños y sé ahora ya puedo identificar cuándo es un sueño, cuándo no. Y en una oportunidad, como sé que hay entidades que te pueden engañar,
en uno de los sueños yo ese día me había ido enojada a dormir. O sea, trato de no irme enojada, ¿no? O sea, como que sonrío, trato de cambiar la frecuencia y nada, una pavada doméstica con mi marido que no me habíamos podido poner de acuerdo y yo me fui a dormir enojada. Pero no quise acostarme enojada, entonces, pero viste que un poco de esa energía queda. Y en el sueño aparece mi mamá, supuestamente. Entonces pero ¿cómo ahí pude identificar la diferencia entre cuánto es la energía de ese ser que es del que no? Porque cuando es ella, yo siento, o sea, obviamente que no hablamos, sino que es un mensaje mental que uno que codifica como que estás hablando. Telepatía. Exacto, sí. Telepatía, y lo otro no. Era una presencia con la figura de ella, como que me abrazaba y me consolaba. Y yo lo miraba y yo decía, gracias por el abrazo, pero no sos mi mamá. O sea, yo me di cuenta y fue como, ¿viste cuando se pixela una imagen? Y dije, gracias por venir, porque así yo me estoy entrenando para saber quién es, quién no. O sea, como, gracias por venir porque forma parte de un entrenamiento esto, de entrenarlos. Sí, y también el ancestro va haciendo un proceso evolutivo. Entonces, quizás... No, pero antes yo ya le había visto de otra manera, con otra energía, por eso me di cuenta que no era ella. Quizás en algún momento dejas de soñarla, o sea, ya desaparecen de los sueños y empiezan a sentirse las presencias de nuestros ancestros. Es porque ese ancestro ya va alcanzando un orden superior, se llama. Este caso particular no era diversidad de expresiones para una charla de programa de... Pero creo que así como nos entrenamos para todo en la vida, que queremos ser expertos de algo, creo que también tenemos que entrenarnos para nuestra propia trascendencia. Por eso creo, por ejemplo, en mi familia... Que es eso, ser espiritual. Sí, hay que entrenarse en esto y también hablarlo con la familia como algo natural. Yo siempre que les cuento y siempre cuando hablo de esto tengo presente a una sola persona en mi familia que siento que va a ser la encargada de hacer, no sé por qué, pero bueno, quizás como mi mamá, ¿no? Que ya tenía la certeza de ciertas cosas y las decía. Que esta persona es Águeda, es la hija de mi marido, que es mi hija de mi corazón, y yo siempre le digo a ella, bueno, yo quiero que elija la última foto que me saqué, la más linda, que me pongas un cuadro, que me pongas música, cuenten anécdotas, lloren un poco también, pero déjenme viajar, porque yo también me quiero divertir en este proceso de irme, y quiero que también toda la gente que me rodea, digamos, que me ama, haga como un poco esto, y siempre nos reímos. Mi esposo medio como que se siente incómodo, porque, bueno, obviamente es como esto de vivirla, de desapegarse, decir, bueno, algún día no vamos a estar, pero vivir en el día inclusive, ¿no? Claro. Dame bien un beso, un abrazo. Y que quizás es la última vez, ¿no? Que celebran la muerte con comida y no yo también. Yo quiero lloramos. una fiesta, a mí me recuerdan como yo fui, riéndome, Leona dorada, totalmente, Leonas doradas, lloren un poco, pero yo quiero que se rían porque yo voy a estar bien, yo voy a estar feliz, he vivido, hice todo. Pero qué importante eso, ¿no? Trascender sin miedo, decir, bueno, ya está, cumplí esta etapa, yo digo, mi programa biológico ya caducó, claro. y nos vamos, los Lakota dicen con dignidad, ¿no? Esperando la muerte. Eso es de héroes, porque el miedo, no me quiero ir, salvo que sea una cuestión violenta o claro. Creo que el miedo más grande lo tenemos a los que perdemos. Yo no sé si uno tiene miedo a su propia muerte. Sí. No, pero hay gente que hay gente que está mucho miedo. Cuando atravesas enfermedades terminales, digo, en el lecho de muerte, con una vibra muy baja, y eso también complica que yo tenga miedo de morirme, porque no me va a llevar al mismo lugar que si pido, vamos organizando la fiesta antes que me vaya, porque tipo Lau, me explicó, eso genera mucha densidad. Y lo que hablábamos recién, ¿qué pasa con mi densidad cuando trasciendo? Tenemos que ser responsables de nuestra densidad. Queda en este plano, porque ese apego a la materia que yo tenía, tenemos muchos cuerpos, pero dos claves acá, que son alma y personalidad. Entonces, ese aspecto de la personalidad o campo mental que incluye el emocional, si yo no lo he trabajado para trascender, queda molestando acá. Y queda molestando ¿por qué? Porque ya no tiene mi esencia divina. Esto lo dicen todas las culturas originarias.
todas. Entonces digo... Pero en la Cábala, por ejemplo, también se dice lo mismo, por eso inclusive existe Exacto, esto de ir a limpiar hogares, exacto. lugares, y no es cosas. y no es que yo digo, bueno, pasa un saumo y sale. No, hay que ver qué es lo que queda, porque si era una persona que murió en odio, en violencia, de eso no sale con un saumerio. Claro. Qué lindo esto que decís de la responsabilidad que sí. uno tiene sobre su propia energía, porque es con lo que uno anda Por la vida. conviviendo, Sí, dejando. claro, esto es Me parece una de las re cosas que más interesante. tratamos de difundir para esto, para no ser nuestros ancestros, porque quizás nuestros ancestros no tuvieron las herramientas, pero nosotros hoy tenemos toda la información a disposición. O sea, sería No- como, ¿qué cargamos a la red? O sea, Claro, hacernos responsables claro. de qué información le cargamos a esa red que estamos todos esta conectados, espiritualidad de moda y esta New Age nos está distrayendo cuando en realidad el sentido es ¿qué voy a dejar cuando me vaya? Claro. Que sea información bien sutil, que le sume a mi descendencia, no que le pese porque me reprimí toda la vida, porque no hice lo que quería, porque me importaba el que dirán o por lo que fuere. Esto es lo más importante de la espiritualidad de moda, pero no se está entendiendo, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Claro. Se trasciende la oscuridad, se trasciende la sombra, o sea, esto ya lo dice Yang, ¿no? Es integrar tu lado oscuro y tu minuto lado... a minuto, Claro. comparto con alguien, ¿no? Esto es minuto a minuto, porque si no yo me cuento que soy re buena y después estoy haciendo cualquiera y la energía no es lo que yo me creo, es No. lo que soy, ¿no? No es lo que relato, es lo que vibro. Pero si tengo la oportunidad de ayudar a alguien y digo no, porque me pongo mezquina. Claro. Bueno, ese es un momento para trascender la sombra. Digo, no sé, por ejemplo, ¿qué lo voy a ayudar con un me gusta si a mí no me gusta? Si no me gusta lo que está haciendo, bien, por ejemplo, ¿no? Pero las redes son un lugar muy... que yo veo que la gente expresa mucho su verdadera vibra. Digo por eso, porque a nadie le cuesta un me gusta, no nos cuesta, me incluyo, ¿no? Si no me gusta, no me gusta, porque no comparto Claro. lo que el otro está diciendo, pero si no le doy me gusta por no apoyarlo, ¿viste qué pasa? Por envidia, por comparación, por competencia. porque le va a sumar o por lo que sea, que a todos nos pasa, porque no vamos a decir que no. Entonces voy a decir, ese es mi momento de trascenderme, porque después, que si quiero trabajar en mi evolución, tuve 10.000 oportunidades de ser menos mezquina, menos egoísta, menos envidiosa, menos... Y ahí es donde yo utilicé mi información. No es contándome lo buenita que soy, ¿sí? Y nos pasa a todos, Sí, porque sí. yo creo que son Pero esto es minuto a momentos minuto y cada desafiantes. día es una oportunidad para entrenarnos en esto, en la observación de cómo hacemos las cosas, o en esto si alguien te pide ayuda, bueno, desde qué lugar lo vas a brindar o no. Tampoco venimos al programa anterior, ¿no? Esto de los límites Sí. y todo, por eso es todo como quirúrgico cada sí. cosa. ¿Y qué hacemos con las pérdidas que no fueron visibles? Porque el otro día hablábamos de eso. Chan, chan, ¿Cómo hacemos para duelar, por ejemplo, los no nacidos? Ay, Lo que chica, nadie vio. Eso es lo tremendo, que- ¿cómo? porque nosotros creemos que somos responsables del niño que no nació. Y las doctrinas espíritas te dicen, esa alma decidió no encarnar, con toda la libertad que tiene un alma de encarnar y venir al juego o no. O no, tal ¿Por cual. qué nos sentimos responsables de no poder procrear? Si en realidad quizás las almitas que están queriendo llegar se arrepienten, porque la verdad que este juego bastante Convengamos que no está tan complicado. lindo venir últimamente. No, y sí, se Por eso vuelven. están viniendo tan y se pocos. vuelven. Es que estamos en una parte del juego como desafiante. Y algunos quieren estar porque son más guerreros, porque dicen, yo esta no me la pierdo, pero hay como las personalidades, pero hay otros que dicen, no, déjame tranquilo en mi unidad, ponele, cual. ¿no? Entonces, eso es respetar. Eso es respetar. Vamos a entrar en temas biológicos. Bueno, mi cuerpo no está pudiendo sostener un embarazo, pues habrá que trabajar ahí en la energía de tu cuerpo y de tus ancestros. Pero respetar que otra alma puede decidir no llegar, como yo puedo sacarlo, porque el aborto hoy es algo muy natural. Yo no lo haría, pero un montón de gente lo decide. ¿Por qué yo puedo decidir intervenir un embarazo y por qué el alma no puede decidir no encarnar? ¿Viste? Como para la reflexión. Porque nos creemos
porque somos ego. Primero. Sí, ¿por qué nos creemos responsables de que porque esa nos alma creemos decida Dios? Claro, pero yo que esa no venir? al dolor Sí. que se siente y lo sola que queda la persona para hacer el duelo, porque vos perdiste a alguien físico, perdiste, el bebé nació y la gente lo vio y va a venir a contenerte y lo vas a poder hablar, pero si ese bebé no llegó, es como si no hubiera existido. Son los duelos invisibles. Esto, el otro día lo hablábamos y me he cruzado, justo se dio que estos días me crucé con varias personas que están pasando por esos procesos de los duelos, de lo solo que se siente por ejemplo, la mamá cuando pasó por ese duelo. Y me parece que es un tema que es fuerte, pero no lo viví yo, pero sí. Ahí también yo invitaría a trabajar a veces esas almas cuando viste que preguntamos a conciencia, a enfermedades, a almas, y el propósito de esa alma era que su mamá trabajara su soledad. ¿Por qué tiene que hacer el duelo en público? ¿Por qué el otro la tiene que comprender? Si lo que vino a aprender, por ejemplo, es la soledad. El llevarse bien con su soledad o abrazar su soledad. ¿Y cómo se lo muestra la vida? Así. Y otra alma se puso al servicio de ese aprendizaje, ¿no? Como el perdón. Mira qué interesante Sí. lo que decís, porque bueno, Sí. en algún momento, o sea, yo ya lo contaba anteriormente, pero bueno, yo siento que en esta vida vine a vivir mi vida, a disfrutarme a mí, no atender a otros, como por ejemplo maternar, que es realmente una gran labor muy profunda. Y eso es como que si lo tengo que señalar, es como lo tengo acá en mi corazón. Y cuando yo conocí a quien es mi esposo hoy, yo estaba tranquila porque bueno, ya tiene 2 hijos, listo, ya está, es un tema resuelto. Y él me preguntaba, porque para él era, bueno, vos sos joven, querrás tener un hijo. Y yo, no, vemos. Siempre era como vemos más adelante y siempre era un tema dilatadísimo en mi vida. Yo ya tenía 38 años y me quedé embarazada. Lo cual que cuando me enteré fue como, ay, no, ¿cómo puede ser? O sea, era como, tener esta responsabilidad, era como, ay, bueno, yo le decía a mi esposo en un momento, le dije, ¿vos sentiste esta emoción todo el tiempo de que ahora tenés que cuidar a otro ser humano, hacerte cargo? Bueno, cuando yo ya me amigo con esta idea, jamás lo consideré que podía perderlo. Lo pierdo y bueno, y fue después aprendí, porque esto sí, nadie me lo contó, no lo sabía porque tampoco es algo que se habla, que por más que era chiquitito, tuve un parto. Yo no sabía que eso había sido un parto. Me enteré de, no hace tanto, chicas, esto, todo el trabajo que tuve para perder este embarazo y fue un parto. La mujer queda puérpera. No, La olvídate, mujer 2 queda años puérpera después de un sí, aborto, después de una sí, pérdida. sí. O sea, porque el cuerpo parió. Bueno, salió. pero esto que vos decís, yo no lo sabía. Sí. Yo no sabía que había parido, por más que tenía un embarazo de pocas semanas, aunque todo el proceso fue así. Y si bien fue muy raro todo lo que pasó alrededor en la energía que se movió, pero tuve una persona, un familiar cercano, o sea, una de las hermanas de mi esposo, Noemí, que ella fue muy generosa porque ella había tenido sus propias vivencias y me acercó a Laura Bosco acá, quien hoy es mi amiga, y yo le fui a buscar a Laura para ver qué hacía con todo esto, porque no era algo que yo había deseado tipo ser madre, siempre era como una fantasía, bueno, más adelante, yo pensaba tipo 80, seguir siendo lo mismo, pero me pasó y yo dije, ¿qué hago con todo esto? Porque ahora parecía como que sí quería ser madre, pero no sabía qué era hormonal, qué era real, qué era mi deseo, qué era esto que yo ya medio que me había inventado la historia, el nombre, hasta dónde íbamos a viajar, cuál era la vida, porque ya tenía toda una vida, toda esta ilusión de pareja también, porque era todo como los hijos de mi marido, todo era muy hermoso lo que estábamos viviendo, y de repente se perdió en 24 horas, no existía más esto y no sabía qué hacer con todo esto. Cuando yo me encuentro con Laura, que ella me ayudó en todo este proceso, yo tardé 2 años en pensar, porque todos me preguntaban, bueno, ¿vas a querer ser mamá de nuevo? Y no, porque no sé qué era mi decisión, qué era mi cuerpo que me pedía todo el tiempo, volvete a embarazar, porque es tremenda esa emoción. Y que era mandato familiar. Que era social. mandato, o sea, realmente estaba muy confundida y no sabía qué es lo que quería yo. Es biológico eso en realidad. Totalmente. Eso es muy biológico. Estas ganas de querer embarazarte cuando otra una vez. mujer Claro. pierde un bebé o hay un no nacido, como
o sea, el cuerpo vive una expulsión, tiene un parto, busca el bebé. Entonces, viste como los animales cuando les sacan los cachorros que enloquecen, que empiezan a buscar a sus cachorros y que no los encuentran. Bueno, la mujer queda en ese estado, porque yo tengo un bebé, pero no lo veo, no lo encuentro, no lo tengo. Entonces entra en una vorágine de desesperación, de dolor, de tristeza, que la mujer se siente sola, porque el compañero, a veces la pareja o quienes están sosteniendo, no entienden. No. Porque no saben que... Porque no lo vivieron, no lo sintieron. Porque no lo sienten y porque no saben que la mujer queda en este estado de puerperio sin el bebé. Entonces es como enloquecedor, porque yo quiero amamantar, mis pechos tienen leche, quiero tener cuerpo, quiero tener esa vivencia y no tengo la criatura. Es muy doloroso, por eso cuesta tanto a las personas que rodean poder acompañar. Y entender, porque no entienden qué le pasa y quieren como todo rápido en esta civilización, quieren que pase rápido, que pase ya. Vamos a no siente, ya va a estar bien, ya vas a poder tener otro, ¿no? Ya va a pasar y eso que le sucede es hormonal, es re hormonal y este deseo de volver a querer tener también es un programa biológico porque ya urgente tengo que reemplazarlo, porque la especie quiere sobrevivir. Entonces hay un programa que es realmente biológico. Cuando nosotros podemos apagar toda esa hormonalidad que genera ese proceso que puede durar meses, la mujer le toma 1 año recuperarse orgánicamente de una pérdida. Imaginen que... Y de un parto también. Y de un parto más a veces, tiempo, porque el cuerpo trabajó 9 meses. Entonces, a veces son 2 años que necesita un cuerpo para volver a acomodarse, para volver a su estado de cero, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, se me venía esto de Yang, les comparto. Yang llega... ¿querías hablar? No. ¿Viste? Se me venía esto de Yang. ¿Cómo surge? Bueno, Yang era psiquiatra, psicólogo y venía de la medicina, pero también era muy espiritual. ¿Y cómo trabajaba él todas sus terapias desde niño con el ritual? O sea, él integra el ritual a la psicología, o sea, no es de los chamanes ni de los indios ni de... El ritual está hoy aceptado por la psicología a través de él. Y es muy bonito ritualizar en el caso de las pérdidas. En esto me parece que estaría bonito el símbolo. Empezar a trabajar con el símbolo ritual, ¿para qué? Para que la mente se ordene y encuentre el... Claro, que aquí habla del acto psicomágico, exacto, ¿no? Pero ¿qué le estoy diciendo a mi inconsciente? Le estoy poniendo un objeto que está funcionando como ese bebé quizás, bueno, ya usaba de niño una piedra, que tenía mucho sentido, pero digo, empezar a ritualizar y naturalizar el ritual para ordenar el psiquismo y para ordenar la mente. Después haga su terapia de lo que sea, pero es muy bueno. Me pasó en una consulta una chica, venía con otros temas, pero me cuenta esto que la habían obligado, muy jovencita, y en algún momento la habían obligado a abortar. Esto llevó a que se termine su relación, ella se fue del lugar donde estaba y me cuenta que ella no podía terminar, o sea, no estaba en paz con esto que había hecho, con esto que le había pasado. Entonces le digo, bueno, ponele nombre, ¿ya tiene nombre? No tiene nombre. Bueno, ponele nombre, escribile una carta y quémale y tira las cenizas en una planta, en algún lugar. Esta chica hace esto y a los pocos días, yo le dije, si das flores mejor. Y a los pocos días esta planta empieza a florecer y ella me manda, dice, nunca había florecido. Wow. Dice, yo la había comprado con flores y desde que la compré nunca floreció. A los pocos días le habla esta expareja, random, años hacía, y pudieron hablar del dolor y de la pérdida. Y a partir de ahí hubo una sanación. Como cuando uno puede hacer estos, cuando le dijiste, me acordé de esto. Es que lo hacemos todo el tiempo, solo que hoy es como cómodo decir, bueno, es brujería. Quizás. No, chicos, la medicina habla del ritual. Yo, porque bueno, los queros todo lo ritualizan, nuestros dispositivos son todos elementos rituales, pero tiene un sentido en el psiquismo.
mágico. Sí. No, y para la Pero neurociencia también tiene un sentido, o sea, porque vos desde la mente le das otra forma y eso también te alivia. Porque empezás también desde esa manera. ¿Qué estoy contando cuando hago un relato? ritual? ¿Qué me estoy contando? Estoy materializando algo que yo tenía desordenado, una información que estaba ahí, bollando, que me chupaba energía porque no lo pude cerrar, vamos a suponer esto de la plantita, y que no me deja avanzar, me bloquea. Esto es lo que conocemos como un bloqueo, ¿no? En el caso de los queros lo hacen históricamente, en el caso del chamanismo, ¿no? Pero también lo hace Yang, también lo hace la neurociencia y también lo hace mucho. Pero yo les digo, cuidado, porque la gente empieza a ritualizar y le empieza a dar el poder al ritual. Cuidado, que el ritual es mi mecanismo de orden mental. Claro. No es la magia por sí. No, tal es cual. mi mecanismo de orden mental. Y esto ayudó un montón porque cuando yo hice también una situación para poder ordenar esto y cerrarlo, porque si no yo sentía como que estás como en medio en el limbo. Eso que te digo, está ahí bollando. Porque estaba una decisión que yo ya había tomado de vida, con algo que me había cambiado todo, que yo agradezco profundamente haber tenido esta experiencia y a ese ser que vino, porque entiendo que en algún lugar quizás nos hemos puesto de acuerdo para que yo viva esta experiencia, pueda despertar una parte de mí que tenía dormida y poder tener una empatía cuando llegan, porque bueno, yo trabajo con mujeres todo el tiempo, y poder conectar con ese dolor, por conectar y poder ayudar quizás a esas otras personas que me han pasado a encontrarme, de poder acompañar en esos procesos. Y no tomarlo tan de la superficialidad porque no lo había vivido básicamente, lo tenía desde la teoría. A mí me pasó con mi hijo menor, para que la gente entienda que el poder es de la mente. A mí me pasó con mi hijo menor, yo tenía 38 por ahí, 36 tenía, y me quedo embarazada. Yo desde niña nunca quise ser madre tampoco, decía a los 20 años fui madre. Pero también fueron decisiones de mucha responsabilidad porque era una Fer que se había programado toda la vida para hacer cualquier cosa menos madre, y a los 20 le pasa, y a los 25 le pasa, y a los 36 le pasa, y en todos esos casos yo tuve que decidir. Y bueno, a los 36 yo no quería saber nada. Pero bueno, embarazo de riesgo, claramente, yo en resistencia, embarazo de riesgo en cama, y tipo 7 meses voy a un control, resistida, deprimida, en cama, con todo, y no habían latidos del corazón. Y yo siempre con mi espiritualidad abajo del brazo, ¿no? Entonces me conecto con mi no era tan consciente, pero chicas, de que fue un milagro. Mi hijo se iba a llamar Lucio, el menor, y mis guías me dijeron, que en ese momento yo no lo entendía, ¿qué querés hacer? ¿Lo querés tener o no lo querés tener? Porque claro, la biología estaba diciendo no quiero, y lo que correspondía era decir sí, bueno, no, tengo que hacerlo porque es un mandato, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo, no? Era el inconsciente y la conciencia ahí peleando. Bueno, cuestión que mi hijo no tenía latidos en el corazón. Y esa noche, ¿qué querés? ¿Lo querés tener o no lo querés tener? Fue más o menos el mensaje de mis guías. Y dije, bueno, sí, quiero, pero realmente diciendo sí quiero y nunca más me quejo y nunca más lloro y nunca más puteo, ¿no? Y y dije esto, y mirá, y si llega a nacer y estar bien, le voy a poner Juan Pablo, por vos Juan Pablo II, estaba conectando con Juan Pablo II. Y por Dios, chicas, que me dijeron, bueno, al otro día repetimos y si no, legrado o aborto o como sea, porque había que sacarlo. Y su corazón funcionaba. Y mi hijo se llama Juan Pablo por ese hecho. Pero fue también una decisión. Sí. ¿Sabes que me hiciste acordar de algo que se ve que ya lo tenía olvidado? Cuando 2 noches antes de que yo pierda este embarazo, mi esposo se pone en la panza y él, que tiene una conexión, le habla en la panza, le habla en la energía y le dice, vos si querés venir, venís, y si no, te vas, no tenés que quedarte si no querés. Me reenojé. ¿Cómo que si quiere, que no quiere? No, que venga, dije yo, ya estamos acá, ya puse el cuerpo. Y él me miró y me dijo, no, porque yo siento una energía como que está dudando, me dice. Mirá. Y yo me había re enojado con él, porque yo le decía, vos tenés que decirle que se quede. Quería hacer. Estaba dando órdenes. Ya estaba dando órdenes yo, ¿viste? Y él, padre, había dicho, si vos
Porque además lo loco de esto, chicas, que cuando yo me quedé embarazada, mi esposo me dijo, te dejé embarazada. Y yo me empecé a reír, pues yo dije, ay, no puede ser. Reconectado. O sea, entre los dos creo que me ayudaron a aprender algo de este proceso. Pero fue muy loco porque cuando yo me embaracé, él me dijo, te dejé embarazada, y yo me empecé a reír. Yo dije, bueno, sí, y era verdad. Y después él dijo esto y yo y ahora vos contando todo esto me hiciste acordar de todo este proceso. Qué loco. Lo que queremos decir es que la vida y la muerte son dos procesos muy mágicos que no controlamos. No, totalmente. Pero ser humano, olvídate, y que tienen que ver con esto, con la decisión de almas, que son nuestros aspectos más sutiles. Me pasó que tuve que transcurrir el primer duelo de mi vida, muy, muy, muy importante, lo transcurrí aquí en España, bueno, en realidad los 3 que tuve en mi vida. Y el primero fue un embarazo ectópico que yo no estaba, o sea, recién llegamos a España, estábamos acomodándonos, o sea, yo siempre quise ser mamá, pero en ese momento no quería ser mamá, esa era la realidad, o no eran las circunstancias adecuadas para hacerlo. Y de pronto me entero en un hospital que estoy embarazada, que tengo una trompa rota, que mi vida corre riesgo. Entonces fue como de pronto asumir todo un duelo de haber perdido un bebé, haber perdido un órgano de mi cuerpo y también perder como una identidad, porque yo ya no volví a ser la misma después de eso. A los 2 meses muere mi papá y yo todavía estaba transcurriendo este duelo de esta pérdida, que para mí fue muy choqueante porque te dicen tu vida está corriendo riesgo, todo lo que te dicen en esos momentos. Y ahí empieza todo un proceso de infertilidad, tenía una trompa menos y demás. Y en el 2023, a los 2 años, tengo otra pérdida. En ese momento yo ya lo estaba buscando, al embarazo, estaba haciendo un montón de cosas. Y claro, fueron duelos distintos. Creo que el segundo quizás me dolió más que el primero, en el sentido de que yo estaba con esa ilusión, pero me hizo acordar un poco lo que vos decías, Lau, que al final cuando tampoco tenés esa, ¿cómo decirlo? No estás preparada para asumirlo, también se vive distinto, ¿no? Y creo que eso que decías de los rituales y demás es muy importante, porque yo después pude duelarlo, pude trabajarlo, y fue re sanador para mí, porque me permitió también hoy tener a mi bebé en brazos, haber sanado todo eso, haber podido, porque mi caso era un caso que todo el mundo me decía es imposible, porque tenía una trompa menos, baja reserva. O sea, era una cosa imposible a los ojos médicos, ¿no? Y yo tengo a mi bebé en brazos, que lo conseguí con todo un esfuerzo que yo puse, pero también de haber sanado eso, o sea, de haber logrado, creo yo, poder sanar y cerrar todo eso y esos bebés, duelarlos como se merecían, que también creo que es lo importante, ¿no? Para poder avanzar. Es como que hay que meterse en el dolor, como ya zambullirse en el dolor. Y yo escuchaba cuando vos dijiste la palabra limbo, claro, es que las emociones quedan en el cerebro límbico. Por eso hay que pasarlas por el lóbulo frontal, hacerlas conscientes, y ahí es donde empezamos a elevar la frecuencia a través de la aceptación. Y además, entonces cuando los escuchaba, digo, ¿cómo es el proceso? Y está explicado desde la espiritualidad, está explicado desde la biología y está explicado desde todas las partes, y es como que... Y no lo entendemos. Son lo mismo. Y no lo entendemos. Porque hay que pasarlo por el cuerpo. Claro, o sea, yo creo que hay que pasarlo por el cuerpo y sumergirse en ese dolor. Yo me sumergí literalmente en ese dolor hasta que resurgí. Obviamente que para el que está no sé, por ejemplo, para mi marido debe haber sido también muy fuerte acompañar este proceso, porque además estás con una energía hormonal desquiciada, esa es la única palabra que se me ocurre, como que ya querés embarazarte de nuevo, y por el otro lado querés que te acompañe y que sufra como que vos sufriste. Claro. O sea, es como que realmente el que te acompañe, que tampoco sabe cómo, porque yo sé que ha buscado herramientas, pero es como que no es como, bueno, va acompañándote ese otro, tu compañero, tus amigas, tus compañeros de trabajo, o sea, por eso quizás la mirada de mirar de
de sentirte como, obviamente que nadie va a entender tu dolor de cualquier pérdida que tengas, pero sí esta mirada compasiva de acompañar ese otro o entender o escuchar simplemente a veces en este proceso. Y bueno, y son todos duelos totalmente diferentes y son dolores diferentes. Sí. O sea, lo que yo puedo decir de esta experiencia humana es agradecer a todos los que intervinieron en este proceso para que yo pueda aprender esto. Y después con los años también tuve el desafío de acompañar en la familia para que vengan bebés. Y yo pensaba y decía, ¿cómo me voy a sentir con esto? ¿Será que voy a querer tener un bebé? Y no, y después nacieron y dije, no, yo la tenía súper clara desde muchos años antes de cómo quería tener esta vida. Claro. Pero fue la primera vez que me sentí como perdida y confundida de qué quería. Qué importante que es hacer consciente todas estas cosas. Y ahí tiene que ver con esto, con el relato que me cuento y desde qué lugar estoy tomando lo que me está pasando, si desde la resistencia o desde la aceptación. Porque, o sea, y esto no quiere decir de que porque acepte ya está, no, es... En este caso, por ejemplo, sí tuvo tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Porque vos fíjate que hablamos de duelos sí. diferentes, ¿no? En uno no sentía enojo ni resistencia y en este, por ejemplo, pasé por un montón de estados. Y aparte, creo que con cada duelo, y hablo de todo tipo de pérdidas, inclusive en la diaria, que estamos todo el tiempo, a veces terminando relaciones, amistades, todo, es con cada cosa que tenemos que duelar, se va una parte nuestra. Y es, hoy me acordaba lo que decía Jimena Barón, hablaba de un vínculo y decía, el tema no es solamente lo que pasó, es devolveme a mí. Y es porque, claro, uno va muriendo con cada cosa que va pasando y con esto, qué bueno esto del relato, de entender de que cada cosa que nos está pasando, cada pérdida que estamos teniendo, es justamente lo que nos viene a ayudar al desafío de la vida. Porque si uno lo toma de esa manera, empieza a ser como desde, es mi desafío, que no es lo mismo que es mi karma, o mi trabajo, o mi problema. Y te lleva de la víctima a ser protagonista de tu vida. O sea, no, por eso el berrinche a esta edad ya no nos funciona, porque decir que yo no quiera que pase no va a hacer que no pase, o sea, ya. Sí, pero es que no todo el mundo lo piensa así. Hay gente que tiene 70 y sigue haciendo el berrinche, creyendo que si lloras más, que si duelas más y que si revivís la historia y lo que podría haber sido, o sea, va a cambiar algo. Bueno, pero por eso hablo de la mente yo, porque el dolor es un impacto, incluso biológico del duelo, ¿no? Pero es minutos, que eso está comprobado. Y el tema es que el sufrimiento es un proceso mental, no es real, es mental. Y fíjense que las mujeres tendríamos que estar muy preparadas para estos procesos de duelos, porque las mujeres nos morimos una vez al mes. Todos los meses nosotras atravesamos un proceso de decantación, de soltar eso que se iba a gestar y que no fue. Pero ¿qué sucede? Estamos tan desconectadas de ese ciclo, de esta parte espiritual nuestra, porque es una muerte simbólica que lo pasamos como, bueno, sí, ahora ni siquiera sangrar. Y sin embargo, sucede que vieron que los hombres dicen, bueno, ya seguro que estás con ese día, porque estás enojada, porque ya te pones mala onda. ¿Y cómo será lo desconectadas que estamos de ese momento, de ese proceso, que no somos capaces de pedir, necesito un día para morirme, necesito un día para estar enojada, necesito un día para mí sola? Si nosotras tuviéramos esa conciencia de que algo adentro nuestro está partiendo y lo tenemos que despedir y lo tenemos que duelar, informar a la afuera, mira, no me pidas nada hoy porque estoy en este proceso que está mal visto. O sea, está mal visto, está ninguneado. Está ninguneado, como que nos pasa eso, como si nosotras hubiéramos elegido que nos pasara eso, y ahí estamos. Entonces no tenemos las mujeres esta capacidad de poder pedir, mira, yo hoy necesito morirme, hoy necesito atravesar este proceso interior y necesito estar sola, no me pidas nada, no me reproches, entendeme.
y capaz que después estaríamos todo el mes completamente, sería distinto nuestro mes, porque estamos reviviendo habiendo podido morir. Pero si yo no pude morir y tengo que volver a vivir, imagínate con qué energía arranco. Arranco ya enojada porque no pude hacer mi duelo, porque me pasaron cosas. Es súper importante que las mujeres entrenemos en estos días ese proceso, si tenemos la oportunidad de hacerlo todos los meses. Claro, la ciclicidad. Bueno, yo cuando viví este proceso, por ejemplo, me profundicé porque quería saber qué había pasado con las mujeres de mi familia. O sea, ¿quién no estaba siendo escuchada? Y yo siempre primero miré por la familia de mi mamá, y no, todas tuvieron un montón de hijos, un montón de cosas, pero en este camino me entero de una de las bisabuelas que estaba enojada con los hombres, y bueno, y ahí empieza a abrirse todo un camino, hasta inclusive, bueno, mi esposo, yo, y cuando pensaba todo esto, y yo, me acompañó tanto, porque me llevó hasta Rumania, imagínense, para que yo haga mis actos psicomágicos. Pero bueno, y en esto encuentro, cuando yo termino de hacer todo esto y seguir indagando a ver qué pasaba en la familia, pudimos hablar de mi abuela materna, que mi papá nunca había podido hablar, y pudimos dar voz y pude verla en una foto, que mi papá me vaya a buscar una foto porque él no quería, él estaba muy enojada con ella, y se termina sanando toda una parte de la familia a partir de una búsqueda personal. Acá, bueno, estoy muy contenta porque nos están escuchando en este momento y mandaron una pregunta de lo que estábamos. Lo voy a leer porque va a ser gracias, porque va a ser la primera intervención en vivo. Entonces dice, porque este mensaje se lo mandan a Judith. Dice, estoy escuchando el programa y me surgió una duda. Si ustedes dicen que la energía y la intención tienen un papel tan importante en nuestra vida, ¿qué pasa en un caso donde una mujer tiene las trompas ligadas y el hombre una vasectomía, pero ambos desean de verdad tener un hijo? ¿Creen que las fuerzas de la intención podrían superar estos impedimentos físicos, o hay un punto en el que la biología pone el límite y la energía actúa de otra forma? Yo voy a dar mi perspectiva de esto y después abrimos acá para que hablen todas. Yo creo que, obviamente creo que el deseo es lo más importante. En el caso particular mío, yo me di cuenta mi deseo en esta vida es otro, porque soy consciente que si lo hubiese deseado se hubiese hecho realidad, pero también creo que si hay situaciones biológicas que nos ponen un límite, hay que buscar ayuda y asistencia, y hoy hay un montón de situaciones que nos pueden permitir que ese deseo se pueda llevar a cabo, y si no se da, creo que, como me pasó a mí, era una experiencia que hay que vivir, atravesarla, transitarla para ver qué tengo que aprender de esto. Yo creo más o menos. Ahora les dejo a ustedes. Yo primero analizaría por qué tomé la decisión primera, porque si acá hay trompas ligadas y hay una vasectomía, es porque ya hubo una decisión a priori de no tener hijos. Entonces, primero, ¿por qué tomé esa decisión de no querer tener hijos? Más allá que la de ligarse las trompas haya sido por ahí clínico, médico, como que no fue elegido, pero yo creo que nosotros construimos nuestra realidad. Si me pasó eso es porque en definitiva no estoy queriendo. Primero tendría que ver si realmente hay un deseo, porque hubo un deseo a priori de parte de los dos, no de uno, de los dos, que es un montón. Bueno, no conocemos el caso, capaz que son personas que han decidido esto por separado, yo me imagino, ¿no? Sí, por también. Separado, y que se han encontrado y hoy quizás... Bueno, pero hubo una decisión a priori. Claro, pero No también... tener hijos. Primero revisaría Claro, eso. sí, total. Y si esa decisión es consecuente con lo de hoy, porque a lo mejor recién conozco a mi pareja, estoy enamorado, quiero todo, pero de acá a un año vuelvo a ser el mismo de antes. Enamorado, yo si estoy enamorado no tomaría ninguna decisión. Sí, por lo menos 2 años te diría. Claro, yo no tomaría pero ninguna pasado este decisión. tiempo, vamos a ir suponiendo, porque no conocemos todo el caso, pero supónganse que ya pasaron los 2 años, que en algún momento de la vida cada uno decidió esto, pero ahora vos te encontrás quizás con tu alma gemela y quizás el aprendizaje es otro. También hay otras formas, ¿sí? Porque hoy sabemos que la ciencia, hay mujeres que donan óvulos, hay hombres que donan esperma, o sea, hay un montón de herramientas. Ahora, yo trabajaría internamente cada uno individualmente, su propio camino, su propia, y ver esta decisión, quizás pueden hacer otro proyecto desde los dos, que son los dos mismos, ¿no? Claro. Los dos, sí. Desde esta perspectiva más espiritual,
hay una ley espiritual que se llama de causa y efecto. Mi primer decisión de inhibir mi capacidad biológica de ser madre o de ser padre tiene un efecto que es no voy a ser padre. Yo he experimentado milagros con personas que biológicamente no han podido, pero han sido milagros, o sea, han sido asistidos por una fuerza superior. Obviamente la persona tuvo gran mérito, ¿no?, para sostener y demás. Pero me parece que por ahí, si la intención es maternar, y yo ya tomé una decisión, este efecto que estoy teniendo hoy, quizás haya que ver otras posibilidades. Quizás esto de maternar como yo quisiera maternar, que es siendo quien gesta, a raíz de mi otra decisión no sea posible, pero sí de maternar, qué sé yo, adoptar, o alguna otra. Yo en ese caso siempre la guía le pregunta a la gente, a las mamás principalmente, ¿para qué querés ser madre? Claro. La respuesta del para qué, chicas, ha abierto un montón de milagros. O ¿para qué quiero ser padre? ¿Sí? Una respuesta honesta y genuina, y de ¿para qué? Tuve uno de los milagros más grandes que yo he experimentado, que ya había perdido al bebé y luego nació porque estaba ahí. En la primera pregunta, porque también quería, paciente oncológica, o sea, tremendo, por eso le digo, fe hay que tener, porque yo lo he visto. Y eso no es fe, cuando lo has visto ya es creencia, pero bueno. Pero la primera pregunta fue, ¿para qué querés ser madre? Para ser mejor que mi mamá, dijo esta persona. Porque estaba muy enojada con su mamá. La guía le dijo, no, hasta que no cambies tu para qué, no va a pasar. Y en ese momento, de 2 años para adelante. Pero había que hacer una sanación de útero urgente, más porque ella estaba atravesando un cáncer. Están escuchando, ¿no? Es heavy. Y viene a hacer la sanación de útero a la semana. Cuando hacemos la sanación de útero, el bebé estaba. Hoy se llama Vera, esa niña. Y ella había cambiado su para qué, pero muy genuinamente lo había cambiado. Entonces hay un montón de variables. No vamos a decir no se puede o sí se puede, pero hay que hacer mucho trabajo interno y mucho trabajo de fe y de conexión, porque cuando logramos milagros, los logramos por nuestras conexiones, ¿no? Con fuerzas. Llámese Dios, llámese Virgen, llámese Ancestro, llámese como se llame, y eso requiere proceso también. Siempre volvemos a la importancia del aprendizaje que hay detrás de una situación que nos lleva a una crisis, que nos lleva a una situación límite, que nos obliga a hacer un duelo. Siempre volvemos a este lugar de hay que tomar un aprendizaje para poder seguir, para que eso que nos pasó haya valido la pena. Si no, es como estoy haciendo un duelo, estoy sufriendo para nada. No, tiene que haber una cabeza, que también pasa, pero bueno, la idea es que cada situación me aporte un poco más para esta evolución y para trascender mi sombra, porque está ahí. Lo importante creo que gracias primero por mandarnos mensajitos, nos encantaría que siempre nos manden mensajitos, pero creo que lo importante esto es una invitación de que estas personas quieren crear algo juntas y quizás, ver que puedan crear entre ellas. Ya de hecho crean algo estando juntas, ¿no? A lo mejor pueden crear otro tipo de hijo, a lo mejor un proyecto. A veces creemos que solamente... Y la gente adopta animales también porque está haciendo ese acto ritual o proyección con los animales. Eso también es una realidad. Y ya. Pasa que también está esta creencia de que si no tenés un hijo no sos familia. Claro. Sí, yo también tuve que lidiar con esta creencia de que, estoy con mi esposo, pero no tenemos un hijo. Es la pregunta que te hace todo el mundo, ¿tienen hijos? Entonces es como, claro, nosotros nos elegimos. A veces cuando uno va viendo parejas que tienen hijos, en la vorágine se van perdiendo las parejas porque obviamente hay que atender a los hijos. Nosotros nos pasa que nosotros nos vemos todos los días, todo el tiempo a nosotros y eso nos permitió crecer individualmente como personas. Yo logré tener mi perro, pero después de 14 años de hinchar que quería un perrito adoptado. Pero estas son las cosas que siempre hablamos con mi esposo, vamos negociando los deseos del otro también. Y en eso para tener un aprendizaje de lo que tenga que vivir cada uno. ¿Sabes qué? Ahí se me vino que yo tengo una teoría. Viste que a veces, primera relación,
se queda embarazada la mujer y decís, pero ¿cómo puede ser? Hay gente que no pueden subir ahí, y uno me pasó una vez. Pero digo, yo para mí los programas biológicos se activan como biología. Por ejemplo, la Tierra necesita esta información más esta información. Y ahí pegó y viene. ¿Dónde están los canales? Y viene, para bajar? claro, estos dos, listo. Capaz no se vieron más, porque hay un montón de casos. Sí. O me pasó a mí. Entonces digo, la Tierra como conciencia necesitaba ese programa acá. ¿Para qué? Va a ser su propósito y ya. Y solo conectamos con ese otro para tener un hijo, que es la información, en términos de información, que necesitaba el planeta. Y después sí, yo no sé por qué, para qué. A mí me pasó eso, que después no le encuentro como lógica a mis conexiones, pero tengo hijos y digo, me parece que solo para eso, para ser madre de estos seres y para dejar... Sí, yo creo que también puede ser una y bueno, teoría ustedes mía, ¿no? Son naves, chicas. Claro. Somos naves que baja información acá. Con esto que hablábamos me acordé de una historia de hace muchos años, en uno de los pueblos, de mis pueblos. Había una pareja que durante años hizo tratamiento, ya eran grandes, y bueno, un día decidieron renunciar a todo tipo de tratamientos de fertilización. Se fueron de viaje en moto y volvieron, tienen mellizos ahora. Bueno, pero o sea, como cuando realmente, o sea, soltaron la idea. Soltaron la idea, y de estas historias hay ¿Cuántos millones. casos hay de parejas que no pueden tener hijos, adoptan un niño y después tienen 3 de manera natural? Sí. Porque en realidad el cuerpo se relaja. Eso era, adoptaron, empezaron los trámites y quedaron algo así. Sí, pero sí. hay un montón de casos. Sí. ¿Por qué? Porque la mente se relaja. Es tanto el estrés que genera la presión de tener un hijo, sobre todo antes, ¿no? Que había una cuestión muy cultural de armar la familia. Además, la mujer es como que no tenés. Claro, parece que el varón y la nena tenías que tener todo el combo completo, ser la familia perfecta. Entonces se baja la presión mental, se calma el sistema nervioso, nos relajamos, disfrutamos de la sexualidad y ahí viene la criatura. Sí. No viene en presión. Además, ahora estaba pensando, ahora con esta charla, bajo recuerdos. Me acuerdo que una de las preguntas existenciales que había sido, después de estando puérpera, digamos, es como, bueno, ¿para qué vine? O sea, si era... Y nunca me había preguntado eso yo. O sea, yo ya sabía que venía a disfrutar y aprender. Pero en este estado biológico, las hormonas, todo eso, era para qué vine. Y me acuerdo que, bueno, esto sí me emociona, porque alguien de mi familia, que es Ague, yo le hice se ve que hice esta pregunta, dije, ¿para qué vine acá? Si en realidad era como que, bueno, ahora no voy a tener un hijo, que tampoco estaba en mis planes, pero bueno, se ve que estaba en una neblina mental. Y me acuerdo que ella habían pasado 3-4 meses y fue mi cumpleaños y me hizo un libro de fotos que consiguió por todos lados y me hizo una frase maravillosa donde ella me dijo, viniste para todo esto. Y yo digo, ¿cómo nos vamos ayudando? Yo después le fui ayudando a ella en sus propios procesos muy chamánicos, hay que contarlos, ¿no? Pero muy hermosos, que mi esposo me decía, mirá qué loco, me dice, porque vos terminaste ayudándola en sus propios procesos para que vengan los bebés a la familia. Y cuando ella me regala este libro donde me pone todas mis fotos desde que soy chiquita, con mi amigo, todo mis procesos de que ella me sacaba fotos, y yo dije, qué hermoso, claro, yo vine a esto, me recordó que yo vine a vivir una experiencia que la tenía súper clara hasta que me había pasado esto. Vos sabés que una mujer cuando está puérpera, cuando acaba de parir, como en este caso, porque era un parto, revive su propio nacimiento, actualiza la información de su propio nacimiento. Entonces vos ahí estabas recién naciendo, preguntándote ¿qué hago acá? Claro, sí, totalmente, porque yo digo, pero si yo ya sabía que había venido. Y aparte a veces no nos damos cuenta, pero en el transcurso de la vida vamos a veces conectando, tocando, a veces no tomamos la dimensión de lo que generamos en el otro. Y a lo mejor no es solamente parir, es todo lo que dejamos en el otro, todo lo que a veces cuidamos, acompañamos
o por el otro lado, porque somos también el malo. Claro, somos el malo en la película de Alien, obviamente, ¿no? Pero el yin y el yang, total. O sea, a más luz, más sombra también. Pero bueno, lo importante es esto, es saber de que en el medio de todo el tránsito de nuestra vida, me imaginaba recién cuando decías, cuando vas viendo tus fotos, decís, cuántas vidas tuve y cuántas cosas vine a hacer, buenas y malas, pero cuántas vine a hacer para ser alguien. No solamente tenés que ser, por ejemplo, madre. Tal cual. Y a veces que venga este otro que vos pensás que no está siendo mirada, claro, y de repente sí te están registrando y te bajan de la nube como diciendo, vení, acá te hago el ancla para que te des cuenta y recuerdes. Y bueno, y al yo final, lo que aprendí con los duelos es que me tocó vivir es que al final, en el primer momento, yo creía que sanar era como volver a ser quien era yo antes, ¿no? O sea, como va a pasar y voy a volver a ser la misma. Y después te das cuenta que no, que al final, incluso que soy mejor ahora. O sea, yo me veo mejor. Me veo que pienso, o sea, que realmente soy más empática, que lo hablábamos un poco el viernes, con Fer y Judith, que nos habíamos juntado a hacer la previa de esto, ¿no? Y cuando uno vive en carne propia algo, también se puede poner en el lugar del otro. Porque muchas veces no es que el otro no quiera o que sea malo, es que muchas veces no puede tampoco. Bueno, entonces pasó por también la aprendí a experiencia. ser empática con esas personas que no pueden ponerse en el lugar del otro y las entiendo. Y digo, es que no puede y no pasa nada. Y no me enojo con esa persona y se lo he dicho a amigas que han pasado por lo que pasé yo, no pasa nada, no te enojes, es que esa persona no te puede acompañar. Eso, que también te dejo una enseñanza bonita desde el punto de vista de quién soy yo, pero también quiénes son las otras personas y qué pueden dar y qué no. En esos momentos. Qué lindo esto de al final nunca vuelvo a ser la misma. Después de atravesar una situación de duelo y de tomar el aprendizaje, vamos a ser diferentes. Algo adentro cambia. Uh-huh. Algo adentro cambia cuando perdemos una mamá, un papá, un hijo. Maduramos, crecemos, vemos la vida de otra manera o entendemos la vida de otra manera. O empezamos a conectar con la espiritualidad, o empezamos otras búsquedas personales. Siempre hay un camino diferente después de una situación de transformación. En mi caso, después de nos transformamos completa. Por eso es una oportunidad. Es una oportunidad. A mí después de todas las pérdidas, una de las cosas que más aprendí es a vivir como si fuera el último día. O sea, poner las mejores copas en el día a día, poner el mejor mantel, tratar de que, porque si me voy por lo menos disfruté todo. Sí. O sea, pensar que si me quiero vestir distinta un martes no pasa nada, o sea, lo hago, lo disfruto. Entonces empecé a disfrutar el vínculo y empecé a preguntarme, que recién te decía, a partir de mi última pérdida empecé a decir, pero me dice, ¿hiciste tantas cosas? Sí, porque me dije, nunca más voy a trabajar corriendo atrás del dinero, sino que voy a empezar desde un disfrute. Voy a empezar a hacer cosas, tratar de hacerlas lo mejor posible para empezar y que el dinero venga como consecuencia del disfrute y de hacerlo lo mejor posible. Pero, y creo que tuvo que ver con esto, con el reinventarme y empezar, voy a empezar a vivir de la mejor manera posible, aquí y ahora, estar en el lugar que quiero estar y no estar pensando en otra cosa, claro, y hacerlo de la mejor manera. Creo que eso fue uno de los grandes cambios que me hizo y por eso Dos lo cositas disfruto. Me gustaría compartir con respecto a eso que dice Judith, esto de la fórmula de la abundancia, ¿no? Que es ser, saber, hacer y tener. Ese tener llega, primero soy, o sea, soy no puedo estar en resistencia, ¿no? Por ejemplo, trabajando en algo que no me gusta. Después saber, por eso es importante la mente, ¿no? Para aprender, porque esto no lo voy a hacer porque claro, yo quiero y soy muy copada, ¿no? Después paso a la acción. Uh-huh. Una vez que soy y que sé, paso a la acción para después tener. Eso es tener, me llega de diversas maneras, ¿no? Sí. Y no me pongo a poner juicio, aprendo a recibir ahí. Sí, porque esa es la otra. No, si no viene como yo quiero, claro, que venga, no, claro, porque mi arancel es tanto o lo que fuere. Y después, con respecto a esto que decías recién, Lau, vos,
de la, o Fer, con esto de pasar experiencias, digo que Jacobo decía que la conciencia es la cualidad de la experiencia. Por lo tanto, si no hay experiencia, no hay conciencia. No, claro. ¿Qué hay? Información mental. Sí. Vos sabés que Va alineado con lo otro, ¿no? Claro. pensaba en No esto del soy. vivir. Un día estaba peleada con mi pareja, hacía varios días que no nos hablábamos, y voy a hablar con Fer. Entonces me dice, ¿cómo andan las cosas? No sé, le digo, no nos hablamos, estamos enojados. Y me mira la Fer y me dice, ¡ay, Lau! Pero te podés morir mañana, ¿por qué no hablas? O sea, tenés que disfrutar, ¿qué te la vas a pasar? ¿Enojada? ¿Enojado? ¿Qué sentido tiene? Ay, tenés razón. Bueno, Le digo, los terremotos como el de hablemos. Venezuela es un Y si nos recordatorio. morimos mañana Sí. y estamos enojados, qué Tal cual. feo. Sí, vos sabés que yo pensaba en esto como, viste que generalmente no, tener mi casa me hace de que tenga un lugar, y yo miraba el terremoto y digo, No. ¿cuánta gente ha dicho que su lugar seguro era tener su casa? Y mira, se veía que se desarmaron. No existe el lugar Es seguro. una ilusión la propiedad. existe. Es Qué una terrible, ilusión la es propiedad. terrible lo de Venezuela. Tremendo. Bueno, pero ahí Hay una peli tenemos, que... ¿no? Ay, perdón, Lau. Dale, dale. Termino. No, dale. Hay una peli que no sé si la vieron, que se llama Belleza Inesperada, que es de Will Smith. Es vieja, tiene bastantes años, pero no voy a spoilear la película por si no la vieron, pero quien no la haya visto, a mí fue una película que me hizo reflexionar mucho sobre las pérdidas, porque básicamente el mensaje, tal como dice el título, Belleza Inesperada, es que en esas pérdidas al final hay, digamos, hay ciertas cosas que se te van apareciendo que en todo ese medio del dolor que uno tiene, que tiene que atravesar, que pueden aparecer al final gestos, personas o incluso aprendizajes que nos van quedando, que no hubiéramos imaginado nunca y que nunca hubiéramos podido atravesar ni llegar a ellos si no vivíamos esa experiencia, digamos, o esa pérdida. Es muy linda la película. Es que cuando estamos atravesando un proceso doloroso, incluso de enfermedad, no tenemos ego. Yo siento eso. Bajan los velos de una manera. Cuando estamos con dolor, Y qué importante nos que es impacta todo atravesarlos diferente, sí. para que uno se baje del ego, ¿no? Porque creo que yo creo que llega para eso, sí, el dolor. sí. Para y el velos. curso de milagros es un momento de entrega. De entrega. Como yo no sé qué tomar, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer, toqué fondo, me entrego, me rindo, La rendición. con fe y con confianza, y se resuelven. O sea, Esto porque es parece tanta la masoca, resistencia pero que a mí me ponemos. encanta sentir el dolor. Que voy a hablar esta semana de esto fue una gripe, para otro quizás es nada, Porque para mí sos un mujer, montón. fueras un hombre, ya estarías Me lo muerta. dijo alguien. Ya te hubieras muerto. Fue una gripe, pero yo no tomo medicación, entonces sentí el dolor yo. Ay, chicas, lo que me vi, yo los procesos que hago, así sea con un dolor de Y cabeza. que el delirio de la fiebre trae un montón de Lo que información. me vi, o sea, pude bajar velos. lo que habrás depurado también. Y vos porque sabés es que eso. después me puse porque yo todo lo busco un sentido, me puse a buscar y estos síntomas eran un programa de reparación. Y sí, había estado yo ahí en procesos bien heavy internamente y era un proceso de reparación o de restauración, el moco, digamos, Sí. ese estadio. Pero yo digo, pucha, si no me pasa esto, yo me subo al pony y me la creo de una manera. Entonces me rendí al virus, que creo que el virus, como los terremotos, son dos cuestiones que el ser humano no va a poder controlar nunca. Y me rendí, me vi en un montón de cuestiones y leí que tenía que ver con el conflicto de territorio. Vieron que yo andaba con lo de la casa y eso, bueno, por unos meses está resuelto, pero yo me sentí que dejé tener la percepción de tener que irme del lugar, o sea, un montón de cuestiones me pasaron internamente. Entonces, que la enfermedad también es un duelo, porque es un dejo de ser una, porque me Es que atraviesa hay un cambio, cuando nos enfermamos, porque hay una decisión, tomamos una decisión, sí. y en este caso el virus vive en el ADN, entonces hay un cambio desde el ADN, así que es un cambio profundo. Sí. La gripe es un cambio re profundo, Sí. porque yo tomé una decisión
Y eso me hace cambiar, porque ya voy a vivir desde otro lugar Sí, con esta con dos decisión órdenes de vida tomé que dos tomé. decisiones. Claro, entonces hay una decisión, hay un cambio, el cuerpo te dice, listo, yo te cambio el ADN, ya está, Sí. empezamos de cero. Tremendo. No, Un sí, yo reseteo. abrazo Reseteo. mucho mis síntomas Es porque... una actualización. sí, así lo sentía yo. como Un una día, actualización. También hay un Escuchaba- punto Perdón. que hay un punto que estábamos hablando el otro día, el viernes, de cómo al final no nos enseñan tampoco, o por lo menos en mi caso, a mí nunca me enseñaron el despedirme. En mi casa no se hablaba de despedidas, en mi casa no se hablaba de las despedidas que había tenido que hacer mi familia. Entonces eso también a mí me marcó digamos, a lo largo de mi vida y a la hora de tener que vivirlo, fue como un shock, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, una de las cosas que reflexionábamos con las chicas el viernes es eso, que es un tema muy tabú en la sociedad y que en las familias no se habla libremente, que Fer nos decía, yo hablo de esto todo el tiempo y que lo contó un poco en el Sí, creo que cuando fue- viajo hago testamento, todo, porque va cambiando toda la situación, pero siempre Me aclaro. encanta. Digo de los viajes porque es como el momento donde te A mí expones me pasa. y te vas. Entonces yo hablo y medio que me gusta dar algunas directivas y la verdad, yo No se quiero habla ver en la ni de fiesta. muerte ni de sexualidad. Claro. Bueno, Ni de Son dos sexualidad, temas sí. tabús que no Yo se con hablan. mi prima, que es como mi hermana, bueno, siempre, ahora me doy cuenta que todos los días tocamos el tema, pero así como riéndonos, che, agarra mi teléfono, cualquier cosa, viste que están todos esos chistes, y siempre es reírnos y avísame si estoy bien maquillada, viste, todas esas cosas que nos vamos diciendo y lo hacemos desde un lugar De que humor. es de humor, y es como más... Sí, el sistema nervioso. Más liviano, Claro. mucho más liviano, sí. Hay otra serie, hoy estoy con las series y las películas, pero es que todas vienen al tema, que se llama Días Mejores, que es una serie española y es es una sesión de duelo, es una terapia de duelo de diferentes personas, cada una con un duelo diferente. Una persona perdió a su mujer, otra a su novio, otro y así. Y una chica pierde a su marido de la nada. Le agarra un infarto y jugando al fútbol y de un momento para el otro ya no está más. Y ella se encuentra con todo. Él tenía un negocio, el negocio venía muy mal, él nunca le había dicho que ese negocio venía mal, no le deja las cuentas de nada. Y ella se encuentra totalmente enojada con esa situación, con que por qué no me dejó estas cuentas, que por qué no. Y reflexionaba sobre eso cuando lo veía, de la importancia de que decía Fer, de hablar, de que no sea un tema tabú en las familias, porque después es mucho más fácil atravesar. O sea, a vos te va a doler igual esa despedida y esa pérdida, te va a doler la pérdida física, la pérdida, despedir a un ser querido de este plano, pero te va a alivianar el dolor en el otro sentido, ¿no? Que muchas veces hasta nos enojamos con esa persona que en realidad tendríamos que estar despidiéndola con amor, y estamos enojados porque por toda esta situación. Y me hizo reflexionar mucho sobre eso, de que no es fácil hablarlo, pero que sanador es a la hora de... Conclusión, no solamente hay que hablar del tema, sino hay que dejar los papeles ordenados. Claro, sí. Y trabajar en las emociones también, esto que decíamos de no dejarle después los bichos en la casa a la gente nadie. cuando Claro, pasa esto, totalmente, ¿no? es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y con el tema este del duelo y de cuánto tiempo prolongamos el duelo, el otro día escuchaba el tema de la metacognición, que sería el observador consciente de qué me estoy diciendo para quedarme en ese lugar de dolor. Esto que vos decías, o sea, la otra vez que hicimos yo le decía también, a ver, ¿cuánto más me puede doler? Y cuando yo estoy diciendo, a ver, ¿cuánto más me puede doler? Y puedo ser consciente, ¿qué me estoy diciendo para que me duela cada vez más? Ahí se te bajan un montón de barreras porque te das cuenta que sos vos mismo con todo este grado de o sea, me sale victimismo, pero es como, ¿qué me digo para quedarme en un lugar de angustia? Yo creo que para regular el dolor yo creo que la vida funciona en ciclos, ¿no? Y cuando me pasa algo que me duele, yo creo que me está
recordando que hay algo que me dolió que no atendí. Claro, ¿sí? Pero a lo que voy es, perdón, ¿no? Que no te quiero, no me, pues se me va y digo, ay, y empecé a decir, me olvidé. Que después de eso viene, es cómo puedo cambiar ese relato y contarme otras cosas para que en lugar de que me duela tanto, cuando yo hago consciente que me estoy diciendo, cómo poder cambiar el relato para poder después generar, y si bien sí, a veces en este dolor te lleva a, esto no resolví, y automáticamente ahí pasa. Claro. Y cómo puedo volver a cambiarme el relato para decirme, y ahí creo nuevas redes neuronales, y cuando mi discurso es otro, mi visión es otra. Digo, para uno no quedarse solamente por eso en el dolor por eso te interrumpo, porque a veces yo me cambio el relato desde la idea y me quedo ahí, ¿viste? Y es un parchecito, una curita. ¿Y qué pasa? La vida se encarga de volvérmelo a mostrar. Porque lo que no estoy atendiendo quizás es algo de la niñez, por ejemplo. Pero yo digo, cuando algo duele mucho, ahí tengo que entrar. O sea, ya no me puedo quedar sufriendo. Ya, con todas las herramientas que hay a disposición de la gente, así sea un podcast, ya no me puedo quedar sufriendo. Entonces, cuando algo duele mucho, tengo que ver qué me está mostrando. Hacerlo consciente. ¿Qué me está mostrando? Algo me dolió mucho y yo no le hice caso. Señora, señor, que está escuchando, invítese a eso, a revisar. A mí me hace un poco de ruido esto, que si nosotros lo tiro acá, ¿no? Pero si dicen que nosotros, nuestra mente no distingue entre lo que piensa, lo que está pasando, sí, lo real lo que y no. vivió, y cada vez que la cabeza va a ese lugar de dolor, es como si lo estuviera viviendo, genera una energía y atrae más de eso. Yo me pregunto, cada vez que nosotros, yo no digo no entrar en el dolor, pero no quedarnos demasiado tiempo rascando, porque cuando lo haces consciente y lo aceptas, baja rápido. Por eso te decía, lo de la metacognición, hacer consciente que me estoy diciendo, veo el dolor, por eso ahí es, veo el dolor, veo de dónde viene, qué nos sané, y automáticamente salir rápido, o sea, no quedarnos, porque si no nos perpetúa eternas. Es que es mínimo el impacto del dolor en realidad. Sí. Si es dolor. Si el sufrimiento es claro, que decimos por eso que es mental. pasamos al sufrimiento, pero si no nos quedamos en terapias eternas que volvemos y volvemos y volvemos, como que es una adicción más. Bueno, pero entonces ahí habría que ver el rol del terapeuta también, Sí. tener claro qué estoy eligiendo, porque digamos, así como hay o sea, hay muy buenas personas terapeutas y personas que quizás tienen de rehenes también a sus pacientes. Totalmente. Entonces, esto que vos decías, Laura, en un momento que me gustaría que profundicen ahí, porque estás trayendo este tema, esto de que cuando, bueno, ya pasa como ese tiempo, ¿no?, de dolor, bueno, ¿qué pasa ya después cuando, no sé, yo he escuchado gente que hace 5 o 6 años siguen duelando a sus padres, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el tema con los padres es complejo, ¿no? Habría que ver, pero yo creo que con el tema del procesar las emociones, a veces, como le tenemos tanto miedo a sentir dolor y tenemos tanto miedo a tener miedo y tenemos tanto miedo de estar tristes, nos olvidamos que en realidad esas emociones también nos conectan con la vulnerabilidad. Y nosotros no podemos conectar con otro, tener empatía, ser sensibles, si no tenemos esa vulnerabilidad. Entonces, es importante no quedarse, por supuesto, en el dolor. No me puedo quedar con un ataque de pánico, porque si soy una persona que tiene un ataque de pánico que me impide funcionar, me impide salir de mi casa, me impide vivir, por supuesto que hay que acompañarlo a salir, a comprender ese miedo y a no perpetuar en ese lugar. Pero hay emociones, la tristeza, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso de autoconocimiento, como me pasa a mí, que trabajo en la infancia de las personas, porque son ventanas que aunque no las veamos, están abiertas y están trabajando desde adentro. Entonces, cuando hago estos procesos, a veces las personas entran a reconectar con ese dolor de lo que vivieron y a veces pueden estar 1 mes, 2 meses. Por supuesto que yo no las quiero tener para siempre ahí, pero sí necesito que se queden en ese lugar
porque si no están en ese lugar no pueden resolver su conflicto. ¿Cuáles son sus conflictos principales? No puedo relacionarme con mi hijo. Yo no me puedo relacionar con mi hijo si para sobrevivir a eso que me pasó me puse una armadura de dureza, no conecto, entonces no siento a mis hijos. Entonces esa vulnerabilidad la necesito para poder sentir a otros, para poder conectar. Este es a veces el objetivo de los procesos de permanecer no en el dolor, en el sufrimiento, sino a conciencia de que estoy sintiendo esa parte vulnerable mía y que en definitiva es bueno para poder sentir lo que me rodean. Porque después también hay mujeres que no se pueden relacionar, que no pueden vincular, porque a la primer cosita que no le gustó, no porque me respiró así, porque no sé, porque vive así, porque me contestó esto, porque no me gustó, y después se quejan de que están solas. En realidad lo que están haciendo es protegerse. Claro. Y no entro en ese lugar vulnerable. Y yo, para conectar con esa sensibilidad de sentir al otro, vincularme, tener intimidad, primero tengo que conectar con mis partes blandas, que no tiene que ver con el dolor, sino con la parte blanda nuestra que está protegida por todo ese ego que vos siempre decís, la coraza, el personaje. El personaje, sí. Y pensaba, y también puede ser que en algunos casos las personas se queden en esos roles porque consiguen cosas. Por supuesto. Sí, y totalmente. sobre todo consigo no sentir dolor. Claro. O sea, No, me salva No, de... pero Como sí, que hay una... Viste que hay a veces, pero dinámicas, ¿no? muchas veces es una forma también de manipulación, de decir, Esto, bueno, como mirame yo, aunque sea claro, sufriendo. yo sufro Claro. y a Y ver tengo quién me gente, atiende, La quién me víctima, mira. por supuesto. Sí. Una persona que, y les digo más, es muy difícil trabajar con una persona que está en ese lugar. Es más fácil trabajar con una persona que se ha empoderado más, que es más fuerte, que es más guerrera, más luchadora, que con alguien que se acomoda en el lugar de víctima, de la sufriente. Es que si no quiere salir, no la agarra nadie. Porque Dios. tiene un montón de Sí, ventajas. sí. Tiene un montón de ventajas, entre comillas, ¿no? Por supuesto, porque la persona no quiere estar ahí porque está sufriendo. Claro, Pero tampoco puede salir porque tiene sus beneficios. claro. Entonces, ¿qué sacamos de toda la charla? Así vamos haciendo el resumen. Sí, el raconto. Antes de hacer el resumen, ahí Judith Acá me tiene están... una pregunta. Una preguntita más. No, todavía no me la mando. Ah, bueno, listo. Bueno, vayamos a... Vamos haciendo el resumen. Es un proceso personal. Yo creí que El resumen. digo esto, ¿no? Los duelos, como primero, la relación con la pérdida es individual y personal. Primero, con la pérdida en general. Después cada uno entra en lo que siente que ha perdido. Terapia como consejo para acompañar esos procesos de entrega, rendición, conectar con el alma, con lo superior. ¿Qué más? También estos duelos, bueno, en La base a mi transforma- aspecto de hacer indagación, ver qué secretos están guardados cuando pasan cosas, ¿no? Poner el tema en la mesa con la familia, que sea Naturalizar un tema más... las desconexiones, vamos a decir. No sé Además, si se puede usar la palabra. decíamos esto, ¿no? O sea, es la única certeza que tenemos, Sí. que nos vamos a morir y de esa certeza no se Nadie habla. quiere hablar. Sí. Y traer a todos nuestros, Eso, ¿no? Invitar sí. a todos nuestros antepasados a conversar Sí. acá. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vivieron? ¿Qué sintieron? Los miremos, porque hay muchos que quedaron sin ser vistos. sí. Eso me gusta mucho de las constelaciones. Creo que en mirar a el link todos. de la radio han puesto preguntas. Me están diciendo acá y no los vimos. Sí. No sé si hay alguna. Una ya la respondimos, que es la que me mandaron por acá. No sé si hay alguna. A ver si se ve. No sé cómo se- No sé cómo es. Por eso me quedé mirando, me estaban No sé diciendo. si Franco, nuestro productor, nos puede... Nada, del otro lado tiene Excitada. a estas 5 mujeres acá, pobre. A ver si encuentra la... Acá también Lore. Yo otra cosa que está quería mirando. agregar al resumen del AU es que a mí me quedó de la charla y me parece súper importante, es que del dolor no vamos a salir igual. O sea, No, de esa no. pérdida o nunca vamos a salir igual. Y me gusta mucho esta frase de la película de la belleza inesperada, de poder lograr encontrar en ese dolor esa belleza. Es como la flor de loto que renace del barro. Disculpen que las Sí. interrumpa. Dice acá, ¿la persona puede utilizar el dolor o el malestar como instinto de supervivencia? Pregunta. O como algo normal en su vida cotidiana porque no conoce lo que es estar bien.
A lo mejor ese sentimiento, al no experimentarlo nunca, cuesta mucho adaptarse a lo desconocido. Totalmente, Personaje. claro, totalmente. O sea, si nosotros venimos de historias muy duras o muy dolorosas en las que no hemos tenido un referente de amor, no hemos tenido un referente de cuidado, de acompañamiento, de sensibilidad, estamos cómodos en el dolor porque es lo que nos hemos acostumbrado a vivir. Entonces, por más que venga una persona, y esto nos pasa mucho a las mujeres, que el bueno no nos gusta, o sea, el tipo bueno que viene a ofrecernos todo, no nos gusta porque no conectamos con el sufrimiento, entonces lo dejamos ir. Wow. Nos parece aburrido. Nos parece aburrido, pero en realidad es desconocido para nosotros el amor, que a mí me pasó con mi pareja actual, que yo lo he contado varias veces, que de conectar con el referente de amor, que él a veces me hablaba, me decía cosas que yo no tenía el lenguaje, o sea, el lenguaje del amor no lo tenía incorporado. Y él me hablaba y yo decía, ¿me estará hablando en serio? ¿Esto es real? ¿Puede existir alguien que se acuerde de tantas cosas que yo le dije? O sea, que me registrara tanto, que me prestara tanta atención. Era tan desconocido para mí que hasta me resultaba... Eres raro. ¿Qué me estás...? No confío. Claro, y claro. al final no, o sea, tenía buenas intenciones, pero no estamos acostumbradas al amor, al lenguaje del amor. Sí, como a veces uno, cuando uno no trabajó en la parte interna, cómo nos resistimos en estas cosas que preguntaba. O sea, no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, a lo mejor aprendimos a que la vida es un drama y nos estamos contando el cuento de que todo es un drama y que todo es dolor y que hay que sufrir. Y sin drama no podemos vivir. Claro. Y es Entonces, que te sentís muerto porque no conectás con nada. Igual Ahí está estamos a full. bueno ser... Invitamos a todos que nos sigan haciendo preguntas, que Sí, esto es verdad. hermoso Está porque buenísimo. nutre con la experiencia del otro. Va germinando la semilla. Vamos. Digo, que por ahí está bueno, por eso autoconocimiento primero, ¿no? Fue A mí me ha nuestro pasado nuestro primer capítulo. podcast, capítulo. A mí me ha pasado de encontrar personas que tienen creencias inconscientes, obviamente, de que el amor es determinada cuestión. qué sufrimiento. Mira, una vez me pasó, rápido cuento, yo trabajo disolución de creencia con una técnica energética. Y una vez me pasó, una chica llega y, bueno, había sido infiel su pareja, venía sufriendo un montón, qué sé yo, y empezamos a buscar la creencia que le estaba haciendo sufrir. No lo que le dolió el hecho, no lo de creencia que le estaba haciendo sufrir esa situación. Y aparece una mamá violenta, voy a hacerlo cuento corto para que se entienda, y en una experiencia, después de golpearla, llega gente a la casa y la mamá aparece cafecito. ¿Qué creencia tenía esa mujer? Que el amor venía después de la violencia, ¿se entiende, no? Sí. El hecho, el Total, caso. como si nada. Si yo no saco esa creencia y no me autopercibo creyendo eso, nunca voy a atraer a un hombre amoroso, ¿sí? Claro. Es un ejemplo, ¿no? Ojo que si no me conozco y no me reviso, puedo tener una percepción del amor o incluso un lenguaje de amor Un duelo de amor también. o un lenguaje, porque yo me puedo comunicar. Yo en algún momento, mi manera de mostrar amor era comprándole cosas al otro. Era mi lenguaje de amor. No está ni bien ni bien, pero ahora no es ese mi lenguaje de amor. Digo, ¿me puedo transformar? Sí, pero para lo cual me tengo que conocer. Eso va a doler mucho menos cuando ya sé que el dolor es mío, no es del otro que me hace, ¿no? Y después del cambio de creencias, viene el entrenamiento en el amor. Y la nueva creencia. Tengo que entrenar en el amor, porque Sí. yo cambio la creencia, soy consciente de que estoy acostumbrada a vivir eso, pero después tengo que entrenar habilidades y capacidades que no conozco. Relaja. Y después empezar a tener Hablar que bien, o sea, hablar con cariño, hablar desde el amor, ser tolerante, ser paciente, déjame tocar, dejarme acariciar, sentir al otro. A veces con cambiar la creencia está bien, pero después todo eso hay que... No, obvio, es un Llevarlo a la primer práctica. paso. Es un Y primer esto, paso. llevarlo siempre a la familia, ¿no? A la intimidad de la familia, porque siempre los que son más pequeños
siempre nos están mirando Sí. todo lo que estamos haciendo, que eso es una de las cosas que yo siempre hablo con mi esposo. Los chicos ya tienen 30 y pico y las más chiquitas son chiquitas, pero ellos están mirando todo el tiempo cómo nos vinculamos, cuál es nuestra amorosidad, nuestra forma de trato, cómo ante algo que no estamos de acuerdo, cómo se discute esa porque podemos pensar diferentes, pero que eso no genere incomodidad, el poder charlar. Sí, porque los chicos toman más lo que haces que lo que decís. Totalmente. Entonces, ellos están observando, y cuando no hay coherencia entre lo que decís, o sea, Y te los lo van a hermanos marcar, tienen que, sí, los marcar. padres están peleados con los hermanos, sí. entonces hay una, o sea, ¿qué podés esperar? Totalmente. O sea, ¿qué estás diciendo realmente? O sea, que no solamente somos responsables de nuestros propios duelos, sino de también nuestro entorno cercano, y sobre todo los más pequeños o los más adolescentes, jóvenes, de que ellos van aprendiendo también de lo que, por lo menos yo aprendí a observar familia, me gustaba observar dinámicas familiares y yo me iba creando una dinámica propia cuando era más chica, porque bueno, como vengo de papás separados, yo veía mucho estas dinámicas y fui muy observadora de eso. Entonces, por eso también me pongo como los niños y los adolescentes de observadores de los más grandes, de lo que hacen. Claro. Así que y fíjate vos cómo pudiste potenciar, porque tu relato podría haber sido, como yo no tuve familia, no sé hacerlo. Claro. Y vos dijiste, como no tuve familia, no tenía un prototipo. O sea, no tenía familia de prototipo, de familia tipo. ¿no? Pero pude sí. observar cómo eran las dinámicas familiares y pude elegir la dinámica que quiero. Fíjate vos cómo ahí es lo que yo decía, Y ser el relato que uno responsable de se lo que dice. muestro. Porque Total. podrías haber hecho también Y ser- desastres por la vida, Sí, sí. porque Con la excusa. no tuviste, claro, o sea, uno elige todo el tiempo, o sea, ¿qué le ponemos O sea, a...? que el duelo tampoco sea la excusa. Claro, tal cual, eso me parece. Bueno, me parece que ya estamos. Bueno, chicas, ya estamos en el final. Quiero dejar una reflexión, como en todos los episodios, y creo que hoy lo que entendimos es un poco que aprender, es importante esto de aprender a despedirse, no solo de personas, sino de lugares, de sueños, de versiones nuestras que ya no están. Y aunque muchas veces nos querramos aferrar, la vida tiene su propio movimiento, y eso ya está escrito, y nada permanece igual, así que hay que aprender a agarrarlo fuerte, A lidiar con el y cambio. convivir con eso. Quizás la transformación no empieza cuando encontramos algo nuevo, sino cuando nos animamos a dejar eso que ya cumplió su tiempo en esta vida, y que todo lo que termina desaparece. Tal vez crecer, no sé, evitar esas pérdidas, sino también descubrir esto, ¿no? Que incluso la vida puede transformarse y volver a florecer. Así que muchas gracias por acompañarnos, a todos los que están del otro lado. Ojalá se sigan sumando, sigan poniendo ahí la campanita para que les avise de nuestro próximo episodio en YouTube, y los esperamos en el próximo episodio. Gracias, chicas. Adiós. Chao. Gracias. Chao.